Siempre les pregunto cuántos están contentos en esta tarde. ¿Todos? Qué bueno. Excelente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bien, hoy tenemos un relato, otro relato en versión de San Lucas. Lucas no era un apóstol. Lucas era un doctor, era un médico, creo que de cierta fama, era este médico llamado Lucas, y fue compañero, asistente del ministerio de nada menos y nada más que del apóstol Pablo. ¿Qué te parece? Es más, cuando San Pablo hace referencia a la persona de Lucas, ¿cómo lo llama? El médico amado. Lucas, el médico amado. Pero te tengo otra noticia de San Lucas. También era amigo de la Virgen María. ¿Qué te parece? Era amigo, como dicen los caraqueños, era pana de la Virgen María. Fue María quien le contó a San Lucas todo lo de la anunciación. Por eso que usted ve que Lucas es el que narra perfectamente, diría yo, narra los acontecimientos del nacimiento, de cuando se cocinó con Elizabeth o Isabel, de cuando dijo el Magnificat, todo esto lo narró Lucas porque María misma se lo contó. Lucas es también quien nos dice a nosotros que María era un personaje importante dentro de los 120 que estaban esperando lo que para donde vamos nosotros ahorita. Estamos en el Vía Lucis, esperando Pentecostés. ¿Te acuerdas que en Cuaresma estábamos esperando y peregrinamos hasta esta Pascua? Bueno, ahorita en esta cincuentena pascual estamos peregrinando hasta llegar a Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Fue Lucas el que narró y dijo, porque Hechos lo escribió Lucas. Óigame, usted debe saber todo eso. Hechos de los Apóstoles lo escribió San Lucas. Y fue el que narró que María era personaje importante, central en Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. O sea que María comenzó a hablar en otras lenguas también. María era una habladora de lenguas. Es decir, María recibió el Espíritu Santo igual que los 120 y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hasta la Virgen María supo lo que era hablar en lenguas extrañas. Este Lucas también nos está presentando algo interesante acerca de la resurrección. ¿Por qué digo interesante? Porque nos presenta otra versión, es sinóptica de los demás evangelios, por supuesto, no hay nada nuevo ni distinto, pero nos presenta otra versión acerca de la resurrección de Cristo, que es lo que estamos celebrando nosotros hoy. De esta resurrección que es la que nos llena de esperanza. A todos los que estamos aquí, la resurrección de Cristo, lo que más nos da es esperanza. La esperanza en la crisis, en la difícil situación que estamos viviendo en el país. La resurrección nos llena de esperanza, nos alienta y nos motiva y nos dice que Dios está con nosotros. Y que ese que resucitó, óigalo, ese que resucitó, ha dicho antes de su ascensión, ha dicho claramente que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que así esté la situación como esté, el Señor está con nosotros. Y es que hoy les voy a contar, venía yo cuando estaba preparando el sermón, les
Le voy a contar una anécdota que nunca se las había contado. Porque yo no sé, no recuerdo con quién conversaba yo en estos días, cuando yo le dije esta expresión: en los momentos críticos o en el momento de la crisis que esté atravesando el creyente, es cuando se prueban las grandes doctrinas, las grandes enseñanzas, nuestras convicciones reales que tenemos y nuestra fe. Es como cuando dijo San Pedro que la fe nuestra tenía que ser probada en el crisol, y que la fe nuestra, que es más preciosa que el oro, tenía que ser probada. Ahorita, para muchos de nosotros, cuando a diario, todos los días, a cada rato, nos conseguimos personas, hermanos inclusive de nuestra propia parroquia, que a veces no tienen ni siquiera qué comer en el día, ¿verdad? Allí es cuando yo pienso y digo, bueno, en los momentos de crisis, críticos, difíciles, es cuando se prueban las grandes doctrinas. Te voy a poner una anécdota que pasó hace bastantes años atrás, no muchos años atrás, hace como 20 años atrás. Y para darte por un lado, te voy a dar un ejemplo un poco fuerte en cuanto a la teología, y otro ejemplo también fuerte en cuanto a las convicciones que tenemos. Una vez, aquí hay una iglesia que predican, creen, enseñan a todo el mundo, le enseñan a sus creyentes que la salvación no se pierde. Es decir, que una persona puede haberse convertido, puede haber creído en Jesucristo, luego se aparta de Dios, se entrega al pecado al mundo, y si esa persona se muere, igualitito se va para el cielo, igualitito es salvo. Y yo recuerdo que en aquella época, hace 20 años atrás, había mucha fricción contra esa iglesia, porque es una iglesia muy grande, y los otros creyentes pues tenían siempre sus discusiones, porque ellos decían eso, pues que la salvación no se pierde. Pero acuérdate que te dije que las grandes doctrinas se prueban en los momentos difíciles, fuertes y de crisis. Pero en una ocasión, un creyente muy famoso por ser querido, por ser activo dentro de esa congregación local, un creyente muy famoso con su hijo mayor, se apartaron de Dios y se apartaron de la iglesia. Algunos puede ser, de los que tenemos tiempo aquí viviendo en Ciudad Ojeda, que nos vamos a recordar de lo que te voy a contar. Escucha bien. Entonces, este papá, activísimo en la iglesia, y su hijo mayor se apartaron total y completamente de Dios y se entregaron al pecado. Este muchacho se había graduado, creo que tenía un rango militar donde se había graduado, y al papá le quiso celebrar. Pero acuérdate, estaban alejados de Dios, estaban alejados de la iglesia. El papá les quiso celebrar. Y fueron a una de estas taguaras que hay en Ojeda, que había en Ojeda en aquella época, donde iba la gente a caerse a palos, sitios y lugares donde ni los ángeles pueden estar, ni quieren estar tampoco. Y estando en la amenización de la celebración, el muchacho, como era militar, tenía su revólver ahí puesto, ¿no? Y estaban palo y palo, y el muchacho quiso ser gracioso, pobrecito, quiso ser gracioso. Sí, porque si no, y él, yo no sé cómo olvidó, tú sí sabes eso porque tú fuiste sargento también en el ejército. Tú sabes que la pistola, ¿verdad? Siempre le queda algo en el casco, ¿qué llaman? ¿Cómo que llaman eso? En la cámara le queda siempre algo. Y él había sacado eso mismo. Yo de armas sí no sé nada, ni sabré, porque como franciscano ni las miro. Aunque de vez en cuando me gustaría tener una por ahí, pero echando broma, ok. Mira bien, le quedó una en la recámara. Y yo no sé cómo, él tenía que saber eso.
Sin embargo, no, porque si sigue ahora, yo vengo y me pego un tirizo, ¡pa! Y tenía la cámara y salió la bala y pegó en el techo de la taguara y cayó muerto el muchacho. Algunos a lo mejor se van a acordar de eso. Bueno, Nancy sí se va a acordar, pero que yo no creo, Nancy, como que somos los más viejos aquí en Ojeda, porque nadie se acuerda. Mira, el muchacho cayó, murió. Por supuesto, el papá fue para que la iglesia le hiciera el entierro. Yo fui invitado al entierro también, conjuntamente con otro ministro, y estuvimos allí presentes. Pero entonces notamos que el ministro que está oficiando, que era de la iglesia, que la salvación no se pierde, cuando está haciendo el oficio estaba muy tembloroso. Y en ningún momento pudo decir, ni dijo, nuestros hermanos que han partido con el Señor, nuestros hermanos que se han ido para el cielo, nuestros hermanos que Dios les habrá... No, más bien dijo algo así como, bueno, Dios sabrá lo que va a hacer con él, sabrá Dios. Y entonces viene el ministro, por eso que a mí no se me olvida la expresión, viene el ministro, brinca y me dice, Enrique, aquí es donde se prueban las grandes doctrinas. Porque para muchos es una gran doctrina, decir que la persona que salva es siempre salva. Esa es una gran doctrina. Entonces ahí me dice, aquí es donde se prueban las grandes doctrinas. Pero, esto es algo fuerte, pero me voy para algo más suave, ¿verdad? Que tiene que ver con la situación que estamos nosotros atravesando. Que no es fácil. Y que muchos o varios, no solamente de esta parroquia, sino que de muchas parroquias. Además, yo creo que usted se entere que 2.800 sacerdotes de la otra iglesia, ¿saben que la otra iglesia es la romana? Porque las dos iglesias, aquí está la iglesia anglicana, luterana y la iglesia romana, esas son las iglesias de la Asociación Apostólica. Entonces, la otra iglesia, de la iglesia romana, 2.800 curas, 2.800, anota esa cifra, 2.800 sacerdotes están fuera del país, se fueron del país. 2.000, mire, saque la cuenta, eso es, mire, que entre diácono y sacerdote, claro está, pero eso es gente, mi hermano. Eso es bastante, demasiado, diría yo. Entonces, analizando todo este tiempo en oración, en lectura de la palabra, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, que muchos de nosotros hablamos de emigrar, muchos de nosotros hablamos de irnos del país. De pronto yo no te puedo explicar cómo fui impactado con este pensamiento, que creo que puede ser que lo puso Dios en mi corazón, que dice, y las convicciones de nosotros, las convicciones de que uno, esta es la iglesia donde Dios nos llamó, las convicciones de dos, la cobertura pastoral que Dios te puso soy yo, a ti. 3, hemos enseñado hasta la saciedad y hasta hay un libro que hemos recomendado que se llama Debe florecer donde fuiste plantado. ¿Verdad, Juan? ¿Dónde? ¿Ya lo recibiste? Donde fuiste plantado. Allí es donde usted tiene que florecer. Entonces me pongo yo a pensar, en esta crisis se prueban las grandes doctrinas, las convicciones que tenemos de la palabra, de lo que creímos, o como dice el apóstol, de lo que siempre hemos creído. Porque una vez el apóstol dijo, de lo que les expliqué, de lo que les enseñé y de lo que siempre hemos creído. Entonces yo tomo esa parte y le digo, de lo que siempre hemos creído, ¿cómo quedamos nosotros hoy aquí con esto? ¿Cómo quedamos si que yo mismo tengo pensado emigrar del país? Pero no por mí, no tanto para ser justo, no tanto por mí, ni mi familia, no tengo hijos pequeños. 2 hijos que tuve, iba a decir 2 tristes hijos, pero por la cantidad, que fueron 2, oyeron, por la cantidad, porque 2 es muy poquito, entonces por eso una cosa que yo digo, cuando algo es muy poquito, es muy poco, yo digo triste cosa, pero o sea, apenas 2 hijos que tuve
Ya ellos están grandes, están graduados, son profesionales. Ya por lo menos mi responsabilidad como padre acabó con ellos. Sin embargo, digo que no tanto por mí, sino por buscar desde el extranjero las maneras y las formas de ayudar a esta visión, a esta parroquia. Esto que está aquí, esto es una visión de Dios. Estas son visiones de Dios que son primero inalterables, eternas, desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. ¿Aló? La visión de Dios, cuando es de Dios, y sabemos que esto es de Dios, estamos plenamente convencidos por mil y unas garantías y razones que esto es de Dios, son desde antes de la fundación del mundo y son para siempre. Fíjate que cuando Habacuc, cuando el profeta Habacuc dudó de una visión de Dios y de una palabra de Dios, ¿qué le dijo Dios? Aunque la visión tardare, ¿qué? Aunque la visión tardare, ¿qué? ¿Quién lo ha leído? Tienen que haberlo leído. Espérala, porque de cierto se cumplirá. ¿Aló? Así le dice Dios al profeta Habacuc, que estaba dudando de la visión de Dios. Entonces, esto se los quería comentar porque en esta crisis es donde se van a probar nuestras convicciones. ¿Y qué es lo que creemos nosotros en verdad de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que creemos nosotros de lo que siempre hemos predicado, enseñado y creído? ¿Hasta qué punto nuestra fe, que está siendo probada, hasta qué punto vamos a echar a un lado lo que creemos? Porque es como, siguiendo con el tema, siguiendo con el punto, y vamos a pasar a la segunda parte, siguiendo con el punto, yo no sé si tenemos la propensión a creer que porque hay una inmensa dificultad, ya lo que enseña la palabra y lo que yo creo y entiendo, ya yo lo puedo, como diríamos, ya tengo que suplantarlo, o ya tengo que minimizarlo, ya tengo que subestimarlo, ya no es tan importante para mí. ¿Y por qué no es tan importante para ti, hermanito? No, porque la situación, tú sabes que está. Es como que alguien quiera decir de que necesita robar porque Dios tiene que entenderlo, porque la situación lo ha obligado a que esté tracaneando, a que esté estafando, y dice, no, tengo que hacerlo porque si no, no puedo vivir, no puedo comer, no puedo hacer. Está justificando un error doctrinal o un error de los 10 mandamientos en este caso, que claramente dice no robarás, dice el mandamiento. Ninguna de nuestras convicciones y de lo que creemos nosotros en la palabra de Dios lo podemos nosotros negociar por causa de la situación que estamos viviendo. ¿Aló? Ninguna de nuestras convicciones. Tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. ¿Y en dónde estamos? Pero les repito, mi deseo, Nancy lo sabe, Nancy es la única que yo no puedo dejar, yo me la tengo que llevar. Yo tenía un compadre que ya no está con nosotros, que él me decía, compadre, usted sin mi comadre no es nada. Y es verdad. ¿Tú te acuerdas cuando aquel compadre nos decía eso? Usted sin mi comadre no es nada. Y es verdad, claro que es verdad. Entonces, pero las razones primordiales es la misma visión de la parroquia, es la misma visión de la iglesia. Y hay algo que motivó poderosamente a esto que yo les estoy comentando ahorita. Algo que pasó en la semana, no a mí, una conversación de la hermana Nancy con una familiar, cuñada de ella, no sé, de algo así. No sé cómo llamarla ahorita. Eso también me puso a reflexionar y a pensar en lo que ya yo venía acumulando. Ya yo venía acumulando esto, orando, meditando, reflexionando, haciendo mis propias meditaciones y conclusiones de la situación del país, de lo que vivimos a diario, de lo que vive nuestro pueblo a diario.
porque uno como pastor se afecta, si no quiera, porque tú estás escuchando a tu gente, ¿verdad? Tú estás escuchando a tu gente, tú estás escuchando a tu pueblo, y tú te afectas. Entonces, algo que pasó entre semanas me puso como a pensar, ¿no? Y hasta me llevó a querer preguntarles a ustedes algo. Ya les voy a decir de qué se trató. De qué se trató esa parte. Ahorita vamos a pasar a una segunda parte. Son como 3 o 4 partes que hoy sí me van a permitir. Yo les prometo y les aseguro que antes de las 10 de la noche estamos afuera. No se me preocupe nadie. Ahorita va a refrescar un poco el ambiente y antes de las 10 vamos a estar fuera. ¿Qué les parece? ¿Ah? Buena idea, Fredito. Buena idea. Tú no tienes problema en quedarte hasta las 10. ¿Ah? No, ¿verdad que no? Ah, bueno. Perfecto. Sí, entonces, hoy por lo menos quería compartirles esta parte, dado que el mensaje tiene mucho que ver con aquello de la esperanza. De la esperanza. Y pensé en traerles esto como la primera parte del sermón, para luego la segunda parte hacerla un poquito más breve. Hay puntos muy interesantes, hay puntos teológicos deliciosos que podemos abordar acá, muy deliciosos. Por ejemplo, cuando se refiere a los discípulos que creían que veían un fantasma, hasta el hecho de que Jesucristo comió. Ahí también hay tela que cortar. Jesucristo con su cuerpo glorificado comió. Y también cuando dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra, allí también hay algo que podemos nosotros conversar y discutir. Bueno, retomando lo que estamos hablando. En las crisis grandes, y creo que esto lo anoten bien, y lo repito para que lo anoten los hermanos que siempre están allá anotando. En las crisis grandes se prueban, como en un crisol el oro, se prueban las grandes doctrinas, enseñanzas y convicciones. Hay una gran diferencia entre estar convencido o tener convicción. En una ocasión nosotros estuvimos hablando acerca de eso. ¿Cuántos están acá todavía? Ok, seguimos. Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron porque creían que había un espíritu. La palabra espíritu aquí, es una palabra que puede ser traducida como fantasma, como la versión Reina Valera, fantasma o espíritu. Fantasma o espíritu. De hecho, en inglés, en el inglés antiguo, no se decía in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Y ghost, no está, Erika no vino. Ghost quiere decir fantasma. Traduce del inglés al español fantasma. Entonces, espíritu y fantasma eran cosas similares. Espíritu y fantasma eran cosas similares. Acuérdate. Entonces, ellos creían que veían un fantasma.
Y Cristo tuvo que decirle, ¿qué pasó, mis hijos? Miren para acá, miren mis manos, miren mis pies, un espíritu. No tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Por qué esto es interesante? Porque es que a mí me gusta tratar de sacarle todo lo que podamos a la homilía. A la homilía. Porque hay una secta, no le voy a decir cómo se llaman, pero venden atalaya y despertar, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana están tocando en tu casa. Hay una secta que dice en su doctrina, una de sus doctrinas principales es que Jesús no resucitó corporalmente, sino en espíritu. Que Jesús resucitó como un espíritu. Esa doctrina para ellos es básica, para esta secta. Bueno, una secta tenía que ser. Entonces, esto demuestra que Jesús no era un espíritu. O sea, a veces cuando uno escucha estas enseñanzas tan torcidas, uno se pregunta, ¿qué Biblia leerá esta gente? ¿Aló? Porque Jesús dijo, mira, un espíritu no tiene carne y hueso como el que yo tengo. De hecho, ellos seguían asustados. Yo no sé qué manía tenían los apóstoles, que cuando veían a Jesús en algo especial, creían que era un fantasma. Acordate cuando vino caminando sobre el agua en la tempestad aquella, ¿te acuerdas? Entonces ellos se asustaron porque creían que era un espíritu y era Jesús. ¿Qué problema? De ahí podemos sacar algo, pero no hay tiempo. De ahí podemos sacar algo de realmente parece que Jesús es un fantasma, un espíritu para otras personas, incluyendo para esta secta. Pero hay algo interesante. ¿Cuánto les gusta comer aquí? Vamos a ser sinceros. ¿Cuánto les gusta comer? Comer bien. ¿Cuánto les gusta comer bien? Comer sabroso. ¿Ah? A todos. Bueno, pues yo les tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia para todos. Jesús con su cuerpo glorificado comió, y mira, no una vez. Escucha, no una vez. Acordate cuando se encontró en el mar de Galilea con los apóstoles que estaban pescando y allí asaron pescado y Jesús comió pescado asado. ¿Se acuerdan? No era la primera, esta no fue la primera vez. Entonces, ¿cuál es la buena noticia que tengo que darles? Que en la resurrección, que en la tierra nueva, en el cielo nuevo, cuando seamos eternos, en aquel cumplimiento de Apocalipsis 22, vamos a seguir comiendo. ¿Aló? ¿Es una buena noticia o no es una buena noticia? ¿No? Vamos a seguir comiendo. Por último, Él les abrió el entendimiento. Mira, solamente Dios, a través de su Espíritu, abre nuestro entendimiento. Acuérdate de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús, cuando iban caminando, ellos no recordaron en nada de la Escritura. Ellos los que estaban eran acongojados viendo la situación. Por eso yo les digo, hay que ver más allá. Ellos estaban viendo la situación, nomás que veían que nuestro líder, nuestro jefe espiritual, nuestro maestro, nuestro rabí, le habían dado pero una muerte terrible. Y para ellos estaba muerto, sepultado y no se iba a levantar más. Jesús camina con ellos y tuvo que decirle, pero ese es tema de otro domingo que va a tocar esa parte. Pero Jesús dice, o sea, tengo que relacionarlo con esta parte. Jesús les dice a ellos, mira lo que dice, desde Moisés hasta todos los profetas les explicó que el Cristo tenía que morir, pero también tenía que resucitar al tercer día. Sin embargo, cuando le reconocieron, ¿qué decía la colecta, la oración colecta de hoy? De reconocerle, la colecta de hoy, ¿qué decía? De reconocerle ¿dónde? En la fracción del pan. Los discípulos de Emaús le reconocieron en la fracción del pan, porque a Jesús se le conoce solamente de dos maneras: lo que Él hizo, la explicación de la palabra, lo que estamos haciendo hoy, y el sacramento de la Eucaristía. Allí donde vamos a conocer y vamos a recibir realmente al Cristo vivo y resucitado. Por último, conclusión, te voy a contar lo que pasó, que me puso mucho a meditar, con la cuñada de Nancy. Esta es una cuñada que Nancy tiene, que sus hijos están en otro país y están muy bien, están en otro país. Y los hijos la tienen le insisten, vente mamá, vente que aquí tenemos todo, mamá, ¿qué hacéis allá, mamá? Vente mamá, que ya estamos estabilizados, ya estamos bien, ya tenemos donde vivir. Vente mamá. Entonces viene Nancy y le dice, mija, pero decime,
¿y vos por qué no te vas? Y decime la verdad. Y la muchacha le dice, yo voy a decir la verdad. Creo que a nadie se lo he dicho, pero voy a decir la verdad. A mí lo único que me retiene aquí, y yo no me voy, porque no quiero dejar mi iglesia. Lo repito, ¿sabes lo que le dijo José? Yo no me voy, y lo único que me retiene aquí, y que lo que no me puedo ir, porque yo no quiero dejar mi iglesia. Ahí es donde yo pensé, 30 minutos, listo, no predico más de media hora. Ahí es donde yo pensé, ¿cuántos de nosotros tendrán esta misma convicción, sentimiento, lealtad de decir, yo no me voy, porque no quiero dejar mi iglesia? Yo he escuchado de algunos de ustedes, lo que más me duele es dejar mi iglesia. Eso sí lo he escuchado yo. Pero yo no he escuchado decir, no me voy porque no quiero dejar mi